cada quien. Déjeme saludar al maestro, historiador, analista y amigo de Sin Censura, Molay Maza Ontiveros, que ya llegó para hablar sin pelos en la lengua. ¿Cómo estás, Molay? Hola, hola Vicente, ¿qué dices? Acá, feliz de que me convoquen. No, hombre, siempre nosotros orgullosos de que llegues a la cita para hablar de los temas que en otros lados no se habla porque no se atreven o porque no quieren o porque no conviene. Molay, tú dices por dónde, solamente preguntarte tu opinión de la flotilla secuestrada por Israel y que además caen muy mal unas declaraciones de Juan Ramón de la Fuente, el canciller, en una entrevista que no tiene nada que ver con este momento actual, pero que le concedió para Canal 11 a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, eh, pues con una posición muy tibia cuando le preguntan qué tiene que ocurrir para que se rompan relaciones con Israel. Bueno, Sí. lo que está ocurriendo es más grave de lo que muchos se puedan imaginar y algunos podemos tener diferencias con personajes, en este caso de los detenidos, como este muchacho, hombre, ¿cómo se llama? Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma. Muchos pueden decir, es por lucimiento personal. No, a ver, dejémonos de cosas y de ideas personales. Lo que está ocurriendo con la flotilla global Sumut es más serio de lo que muchos pudiéramos imaginarnos. O tú cómo ves las cosas, querido Molay. Pues sí, mira, primero decir que la flotilla global Sumud ha tenido un éxito total en sus objetivos políticos. Eso es muy importante porque el objetivo de la flotilla es continuar poniendo al centro el tema de Gaza, el tema de Palestina, y elevar el nivel de la organización y de la movilización de ciudadanos de todo el mundo para frenar el genocidio y para luchar por la liberación de Palestina. Entonces, lo logra porque no solo es un tema central, no solo por la Global Sumud Flotilla, es un tema central Palestina, en el 80 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Palestina fue uno de los temas centrales, ¿no? Y también ha demostrado la Global Sumud Flotilla, ahorita que estamos viendo el barquito Miqueno, el Miqueno demostró que se puede abrir un corredor humanitario, que existen las condiciones para abrirlo, que los estados pueden abrir el corredor humanitario con un poco de recursos, de voluntad y de tanates de los que no tiene Juan Ramón de la Fuente. Se puede abrir un corredor humanitario para dejar la simulación de lado y pasar a las acciones concretas que puedan ayudar a la población civil palestina a recibir un poco de alimento, porque estamos en una situación que no veíamos hace décadas, en donde un Estado colonialista, un régimen de apartheid y un proceso de exterminio militar, ¿no? Usando armamento, más armamento del que se usó en Vietnam, más armamento, se han aventado más bombas de las que se arrojaron en la Segunda Guerra Mundial sobre Gaza, ¿no? Y además se está usando el hambre como arma de guerra, ¿no? Entonces, la Global Sumud Flotilla ha demostrado que con 50 barcos tú puedes llegar a aguas territoriales, a echarles comida al agua a los palestinos para que les llegue a la playa y para que puedan recibir algo. Por otro lado, también la distracción que generó la Global Sumud Flotilla, porque distrajo varias naves militares que Israel usa cotidianamente para asediar la costa de Gaza. Hay que recordar que desde el 2005 la costa de Gaza ha sido asediada, ¿no? Esto no empezó el 27 de octubre, el 7 de octubre del 2023, ¿no? Esto empezó desde 1947 o desde la declaración Darfur, ¿no? Para principios del siglo XX, pero hacia 2005-2007 empezó el asedio contra Gaza, ¿no? Cuando ganó las elecciones Hamas, que es un partido político, y los barcos militares de Israel, que son de tecnología de punta,
pues se han utilizado para bombardear y para balacear a los pescadores gazatíes, ¿no? No desde octubre del 2023, desde hace tiempo ya, por lo menos desde 2005. Entonces, ahora la Global Sumud Flotilla logró distraer a esa flota de barcos militares y los pescadores pudieron pescar por primera vez desde hace mucho tiempo, porque además había cierta tolerancia para que pescaran, pero desde que se agudizó el genocidio, pues ya les disparaban, de plano les disparaban desde los barcos, asesinaban a los pescadores que se acercaban a la playa y ahora pudieron pescar, ¿no? Entonces, sí tuvo sus objetivos materiales y políticos que se cumplieron por parte de la Global Sumud Flotilla y demostraron nuevamente la incapacidad de Israel de respetar cualquier tipo de ley, cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Violó leyes internacionales, tiene secuestrados a ciudadanos de muchos países diferentes, abordó ilegalmente barcos con banderas de distintos países. La última embarcación que se abordó ayer en la madrugada. Yo lo vi en vivo todavía, a Marinette, fue la última embarcación que secuestraron, era de bandera polaca, ¿no? Y bueno, eso abre un conflicto porque secuestran a ciudadanos de distintos países en aguas internacionales y abordan ilegalmente barcos con bandera de distintos países, ¿no? Países que ni siquiera, cuyos gobiernos incluso hasta están a favor de Israel, ¿no? Como el de Polonia, ¿no? Y bueno, pues ahora hay leyes que se han roto y que tienen que entrar en controversia con esos estados, ¿no? Habrá estados que exigirán más explicación y resarcimiento y habrá estados blandengues que se subordinarán a la imposición de la ilegalidad y del terror, ¿no? El caso mexicano es excepcional porque México tiene relaciones muy estrechas con Israel. Tenemos un tratado de libre comercio y le compramos tecnología militar y tecnología de seguridad, de ciberseguridad, ¿no? Entonces, eso hace que ¿cómo se llama? Nuestro canciller de Relaciones Exteriores tenga una posición bastante cuidada, bastante mesurada, pero además de eso yo creo que se equivoca bastante Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Creo que no entiende cuál es la situación del mundo actual, no entiende lo que es un genocidio, creo que debería estudiar lo que es un genocidio y que cuando un Estado, cuando una potencia colonizadora, una potencia invasora está desarrollando esta acción de genocidio, no se trata de si a ti te afecta o no te afecta directamente, no se trata de si te agravia directamente para que rompas relaciones, está agraviando directamente a toda la humanidad, ¿no? El ente sionista está agraviando al planeta entero, a la humanidad entera, cometiendo un acto de genocidio. A mí se me hacen declaraciones muy desafortunadas las de Juan Ramón de la Fuente diciendo que no se pueden romper relaciones si no te agravian directamente. Pues nos están agraviando desde su fundación. El ente sionista es un agravio para la humanidad, ¿no? Pero en la aceleración del genocidio es un agravio ya de manera flagrante y el mundo se ha dado cuenta. Quienes no quieren aceptar su responsabilidad y no pueden aceptar su responsabilidad, y creo que es la incapacidad de comprender cuál es la situación global, cuál es la crisis existencial frente a la que nos enfrentamos, frente a la que estamos los seres humanos, ¿no? Pues las élites políticas, las élites económicas no quieren entenderla, por eso no actúan, por eso no pasamos al nivel en el que nos exige la flota Sumud, ¿no? Nos exige pasar a ese nivel de tomar acciones concretas para abrir un corredor humanitario, ¿no? De cercar diplomáticamente al ente sionista, cercar económicamente al ente sionista, cercar militarmente al ente sionista, dejar de comprar tecnología con Israel, dejar de comprar ciberseguridad, dejar de entrenar a nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales con empresas israelíes, no permitir que entren sus empresas gestoras del agua, que son privatizadoras del agua, ¿no? Y tener una política de mayor contundencia en defensa de los derechos humanos, en defensa de la vida,
¿no? Si eso no lo puede entender un canciller, pues yo creo que le queda muy grande el cargo, porque una persona que esté en un cargo de representación de un país tiene que entender la situación económica, política, social y cultural del planeta, las contradicciones, las crisis, las inercias, las tradiciones y las complicaciones a las que se puede enfrentar en la relación con otros estados. Querido Molay, me acaban de pasar esta información, permíteme ponerla sobre la mesa. Es el mensaje del embajador de México en Israel que dice que ya pudimos, cito, ya pudimos hablar con las 6 personas mexicanas, están bien, estamos tratando de repatriarlos a la brevedad posible. La información que comparten es: 1, los abogados llegaron al puerto a las 6 de la mañana. 2, las audiencias comenzaron a las 14 horas y duraron 15 horas seguidas ayer. 3, nuestros participantes se encuentran de buen ánimo y algunos están en huelga de hambre. 4, nuestros participantes no recibieron comida ni agua durante todo el día de ayer. 5, muy pocos participantes firmaron la solicitud de salida inmediata. Si firman el formulario de liberación inmediata y una delegación compra sus billetes de regreso, el proceso podría acelerarse. 6, sin firmar la solicitud de salida inmediata, la ley israelí permite que permanezcan detenidos durante 72 horas, 3 días. 7, hoy podrán visitar los diplomáticos. Estas visitas consulares tienen prioridad para que los abogados tengan tiempo de esperar para obtener el permiso para visitar a los participantes. 8, no se ha confirmado la deportación de todos los participantes a Londres y Madrid. 9, los jefes de delegación y sus abogados deben considerar la posibilidad y planificar una posible deportación a través de Tel Aviv, Jordania y Egipto para sus respectivas delegaciones. 10, los abogados no vieron a todos los participantes ayer, ya que algunos ya estaban procesados sin representación legal. 11, el procedimiento fue mucho más estricto y estuvo a cargo de la policía. 12, los participantes recibieron la visita de 2 ministros israelíes, un hombre y una mujer. Es la información que tengo, que me acaban de enviar, de una de las familias, de precisamente uno de los participantes mexicanos, precisamente en esta delegación, mi querido Molay. Pues está muy bien. Yo creo que es de celebrarse que nuestros compañeros Sol, Arlín, Carlos, Diego, Ernesto y Laura estén bien, ¿no? Ellos son un símbolo político, ellos y todos los secuestrados por el ente sionista que forman parte de la flotilla Sumud son sujetos políticos, en este momento son símbolos políticos, y son símbolos políticos en función de luchar contra el genocidio en Gaza. El tema central no son nuestros compañeros, aunque suene mal, y ellos estarán de acuerdo conmigo seguramente. El tema central no son ellos, el tema central no es la flotilla, el tema central es el genocidio en Gaza. El compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto es la exigencia de la flotilla Sumud y es la exigencia del movimiento de solidaridad con Palestina, del conjunto del movimiento. La exigencia no es solo observar y proteger, que no se hizo, por cierto, a la flotilla en su trayecto a Gaza, sino el luchar contra el genocidio, el posicionarse contra el genocidio, el hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar el genocidio y para apoyar a Palestina por su liberación, ¿no? Entonces ellos tendrán que decidir cuál es la táctica a seguir, ¿no? No sé si, yo creo que los tienen separados, porque cuando uno es preso político, uno tiene también un poder de agencia, una capacidad de agencia, una capacidad de participar políticamente, incluso siendo preso, ¿no? Ellos son secuestrados políticos y ellos se deben, el escenario ideal es que se pongan de acuerdo ellos y desarrollen una táctica común, legal y política en la situación que están en función de continuar la protesta contra el genocidio, ¿no? O si por separado llevan las gestiones de su liberación, pues ya, cada uno asumirá lo que le toca, ¿no? Porque sí, o sea, uno puede no, por ejemplo, Israel te obliga a que firmes que fue tu responsabilidad meterte allí y que tú entraste ilegalmente a su territorio, que eso es lo que Israel ahorita está acusando, es que entraron ilegalmente al territorio los de la flotilla Sumud,
Y pues eso es absolutamente absurdo. Ellos nunca entraron ilegalmente al territorio, ellos fueron sustraídos en aguas internacionales de navíos con banderas de distintos países, ¿no? Y fueron introducidos, eso sí, ilegalmente a Israel. Eso configura el delito de trata, por cierto, ¿no? Cuando alguien en contra de tu libertad, te lleva de un país a otro o de un territorio a otro, se llama trata, ¿no? Entonces ellos son víctimas de trata, son víctimas de secuestro y de trata, y ahorita están secuestrados, ¿no? De manera ilegal. Entonces eso es un arma política que ellos tienen en este momento, que nuestro gobierno tiene, que nuestro Estado tiene, y todos los países que tienen ciudadanos secuestrados en esta Palestina ocupada, pues tienen esa herramienta que esgrimir y hay que usarla contra el genocidio, ¿no? Yo quiero ver a mis compañeros, ¿no? A las 6 acá, pronto, que estén acá, ¿no? Y ya acá se organizan y empiezan a ver qué es lo que sigue, ¿no? Y ahora, a mí lo que me preocupa más y lo que yo pongo el acento es que durante este proceso, eh, la, 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 la compañera coordinadora de la flotilla, la coordinadora en México de la flotilla, entró en diálogos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En algunas entrevistas que yo vi de ella narraba la relación con los funcionarios de Relaciones Exteriores. Y yo logré percibir que ella hablaba de que los funcionarios de Relaciones Exteriores pensaban que la flotilla iba a territorio de Israel. Eso es muy importante, ¿sí? Que iban a aguas de Israel y a la frontera de Israel. Entonces, los funcionarios de Relaciones Exteriores creían, y lo externaron en sus diálogos, que Gaza es de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Estamos viendo cómo funciona la Hasbara, ¿no? Que es esta maquinaria de propaganda sionista que trata de convencer o que convence a la población mundial de que Palestina no existe y que el territorio palestino es de los sionistas, cuando lo que está sucediendo es una invasión, una colonización y un exterminio de un pueblo que histórica y milenariamente es el dueño de todo el territorio palestino, ¿sí? Y incluso en términos legales, el Estado mexicano ya reconoció al Estado de Palestina y Gaza es Palestina. Pero los funcionarios de Relaciones Exteriores creían que Gaza era territorio de Israel y que la flotilla iba a territorio de Israel, y ellos creían que Israel tenía derecho de defenderse de la flotilla Sumud, porque íbamos a invadirle el espacio vital, así de manera hitleriana. Entonces, eso a mí me preocupa que se dé en funcionarios de Relaciones Exteriores, y con las declaraciones posteriores de Juan Ramón de la Fuente, pues me acabé de convencer que en la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos una embajada de Israel, no tenemos a un representante del pueblo de México, ni menos de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano. Juan Ramón de la Fuente es el embajador de Israel en México, no me cabe la menor duda. Y eso sí tenemos que impugnarlo. Tiene que renunciar Juan Ramón de la Fuente. Le queda grande el humanismo mexicano, le queda grande la Cuarta Transformación y pues es parte de la entidad sionista, ¿no? Entonces, eso explica su tibieza, eso explica sus declaraciones tan desafortunadas en términos de que, por ejemplo, otro acento que voy a señalar es que cuando él dice que para romper relaciones con otro país te tiene que agraviar directamente, ¿no? Pues en primer lugar, pues ya nos agravió porque ya nos secuestró ciudadanos, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Pero cuando él dice que un país, ¿no? La pregunta expresa de este Álvaro. Álvaro Delgado, la pregunta expresa es ¿por qué no romper relaciones con Israel? Y él dice, cuando tú rompes relaciones con un país, y yo ahí señalaría, en estricto sentido, Israel no es un país, ¿sí? Por mucho que a los sionistas les encante, a sionistas como a Juan Ramón y a otros sionistas que viven en México, les encante decir que son de Israel y que Israel es un país, no, Israel es una ocupación. Israel es un proyecto de ocupación y de colonización del Medio Oriente, del Imperio Británico y ahora de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no es un país? Porque no tiene territorio definido, no tiene fronteras definidas, ¿no? Y no tiene constitución política. Y el proyecto del sionismo
es la expansión de Israel hasta la creación del Gran Israel, con el territorio, con una parte del territorio del Líbano, una parte del territorio. Ayer bombardearon Líbano, ¿eh? No hay declaración de guerra, se supone que hay un acuerdo de paz, y ayer lo bombardearon, ¿sí? Bueno, una parte de Líbano, una parte de Egipto, una parte de Jordania, una parte de Siria, y eso es el Gran Israel, ¿sí? Ahorita Pensé, no tienen fronteras definidas, no son un país. Tenemos relación con ellos porque son una entidad ocupante, colonialista, apoyada por el imperialismo gringo que obliga a los países a tener relaciones y a ser reconocido. La ONU cometió el error de reconocer a esa entidad, a ese Estado, 1947. Y ahora estamos pagando el precio como humanidad de ese terrible error, ¿no? Entonces, pensé, eso, sí, pensé, Molay, cuando escuché a Juan Ramón de la Fuente de un agravio directo de un país, pensaba, obviamente no quiero que se rompan relaciones con Estados Unidos porque no nos conviene por todo lo que está en juego, pero carambas, agravios directos, te matan a paisanos a balazos, te los patean, te los maltratan, les violan sus derechos. Qué agravio directo, ¿no? Qué más agravio directo, pero bueno, yo lo pensaba así por la respuesta que dio Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Y bueno, no sé si me permitas también en algún momento que también nos des tu punto de vista acerca de estos infiltrados del bloque negro en una marcha tan, pues, tan importante como la del 2 de octubre. El 2 de octubre no se olvida y bueno, fue la marcha más violenta de los últimos años. Hubo incendio de negocios, hasta saqueo. Eh, mm, Pregunto yo, ¿a quién le interesará que las cosas se salgan de control cuando está claro que el movimiento del 68 ha sido siempre de izquierda y que pues los sobrevivientes del 68 están conscientes de este proceso de transformación en nuestro país, querido Molay? pues sí, a mí se me hace muy triste esa aparición de estos chavos, ¿no? Yo creo que muchos de ellos están pagados. Yo sí veo la mano negra, ahora sí, la mano negra del sionismo. Van a decir que veo sionistas por todos lados, pero yo sí veo la mano negra del sionismo. Ahí hay lana, ahí hay lana. Veo la mano negra del PAN, veo la mano negra del PRI, ¿no? Porque esos son los estilos de la política del PRIAN, ¿no? Nada más que antes los ocupaban cuando estábamos nosotros en la oposición, salíamos a las movilizaciones pacíficas y siempre había un grupo de chavos que se ponían a provocar, ¿no? Así, ¿no? Aventando piedras y todo. Pero siempre había también un grupo de compañeros anarquistas, ¿no? Que se reivindicaban bloque negro y que eran más bien chavos que tenían una ideología y que profesaban la acción directa, ¿no? Pero éramos en esa época, y estoy hablando de antes del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? En el 2018 eso cambió mucho, ¿no? Pero antes salíamos a las movilizaciones y por muy pacíficas que fueran las movilizaciones, los granaderos iban a golpearte. O sea, no había de otra. Los granaderos iban y te madreaban, se te aventaban encima. Por ejemplo, con el gobierno de Mancera, empezaron a utilizar esa táctica de encapsular al movimiento y ya que tenían encapsulado a un grupo de chavos, ahí madrearlos, ¿no? Entonces el bloque negro funcionaba como un bloque de contención de la agresión que venía de la policía, ¿sí? Entonces había los provocadores y había los que iban a la acción directa y confrontaban a la policía y era una respuesta legítima del movimiento confrontar a quienes te venían a madrear. Después del 2018 eso cambió muchísimo, ¿no? Y ahora estas imágenes que vemos acá son absolutamente injustificables, ¿no? La acción directa de los chavos que hubieran caído en la trampa de sentirse muy revolucionarios y aventar piedras y golpear a la policía, pues es injustificable porque la policía nunca los agredió, jamás los agredió, ¿no? Ellos van y provocan, ¿no? Porque quieren salir en la foto, les gusta que los aplaudan, ¿no? De que ellos son muy valientes y se avientan contra la policía.
¿no? Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, vemos a la policía replegada y rodeada de provocadores, ¿no? Y en ningún momento estás viendo las imágenes del 2013, cuando la policía y el ejército sacaron, no, yo estuve ahí en ese campamento, cuando nos sacaron, estábamos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y previo al 13 de septiembre llegó un operativo y nos madrearon y quemaron todo y sacaron todo, ¿no? Del Zócalo capitalino. Y esas imágenes de los policías golpeando, toleteando a la gente, llevando la presa, porque además, sabes, hubo un montón de presos, esas no se están viendo, ¿no? No hay represión del Estado en contra del movimiento, no hay represión del Estado en contra de ninguna movilización pacífica en este momento. Incluso no hay respuesta violenta del Estado frente a la provocación de estos tipos, ¿no? Entonces es totalmente injustificable los compañeros del bloque negro que por su ideología o porque profesan la acción directa caigan en la trampa de agredir, pues están muy equivocados porque no tienen ninguna legitimidad para hacerlo, ¿no? Y los otros que sean provocadores pagados, pues ahí sí yo creo que se tienen que abrir carpetas de investigación y se tienen que deslindar responsabilidades. Yo creo que las fiscalías de la Ciudad de México y federal tendrían que investigar quién está detrás de estos provocadores y ahora sí que quién es el autor intelectual de estas provocaciones, porque no se puede permitir que se ensucie de esta forma la movilización pacífica del pueblo, el derecho a la libre manifestación y una fecha tan emblemática como es la del 2 de octubre. Y hay algo que decir también, Vicente, porque este tipo de provocaciones generan un ambiente reaccionario en el debate político. Esto pasó en el 68, Vicente. Y hay un ensayo muy bueno que se llama El lado oscuro de la luna, que es un ensayo de historia que narra cómo en el 68, en las primeras movilizaciones estudiantiles, llegaban los porros a provocar, ¿no? Y llegaban los porros y los porros hacían esto, ¿no? Rompían coches y los comercios, ¿no? Y confrontaban con la policía para legitimar que eran parte del movimiento y que estaban confrontando a la policía. Y la gente, el pueblo, lo que veía era, los estudiantes están confrontando a la policía, los estudiantes están rompiendo comercios, los estudiantes son unos vándalos, ¿sí? Lo que el gobierno priista del 68 instaló en la conciencia de muchos mexicanos y mexicanas era que los estudiantes estaban agraviando al gobierno revolucionario, porque además esa era la narrativa de la época, y al pueblo, ¿sí? Y generaron un montón de demandas, ¿no? Hay cartas que se le enviaban, en el archivo Díaz Ordaz están las cartas que se le enviaban por miles a Díaz Ordaz pidiéndole que reprimiera el movimiento estudiantil, ¿sí? Cuando Díaz Ordaz reprime al movimiento estudiantil el 2 de octubre, lo hace pensando que tiene la legitimidad de un pueblo que le está pidiendo poner orden, poner en su lugar a los estudiantes. Y esa atmósfera la creó este tipo de grupos que aparecen como que son los del movimiento, generan disturbios, ¿no? Claro que hay condiciones muy distintas porque en ese momento el gobierno sí reprimía al movimiento estudiantil y en este momento no hay esa represión, pero además están los provocadores que generan esta atmósfera de que el movimiento va y ataca, el movimiento va y destruye, el movimiento va y incendia, ¿no? Y se pide la represión. Hoy ya hay voces de personas de la izquierda, de personas del movimiento, que están pidiendo represión, incluso usando esa palabra, ¿sí? Entonces, ese es el lado oscuro de la luna. Como en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, viene el momento conservador cuando hay núcleos de la sociedad que confrontan al proceso de cambio, ¿no? Y si no cuidamos la legalidad y las libertades democráticas, es decir, llegar a fondo a saber quién está detrás de estas provocaciones, y apagamos ese momento conservador entregando a los responsables originales, los que pusieron el dinero y los que mandaron a los provocadores, y si se queda nada más la atmósfera así de que el bloque negro va y golpea y pega, pero es parte de la movilización,
vamos a caer en ese momento conservador donde una mayoría social va a exigir que se ponga orden. Y hay que tener mucho cuidado con esos discursos porque son los discursos del conservadurismo, ¿no? Ese es mi balance, mi querido Vicente. Yo creo que Y qué interesante. el 2 de octubre no se olvida y es de lucha combativa. Además, yo lo pongo de esta manera, por respeto a los sobrevivientes, por respeto a los verdaderos, y lo digo con mucho respeto, los verdaderos luchadores del 68, los del 2 de octubre, pues yo no los veo a ellos madreando policías o quemando joyerías o robándose de la joyería algo. O sea, también o sea, no seamos ingenuos. Los del 68, los señores y las señoras del 68 estaban en el megáfono o en el micrófono lanzando su mensaje. No estaban en todo esto que está analizando correctamente, creo yo, Molay Maza Ontiveros. Molay, pues no sé con qué quieras cerrar, además de tus redes sociales, maestro. Pues agradeciendo el espacio mucho, gracias por convocarme, y a mí me encuentran allá en Facebook y Twitter, que ahora es X, estas cosas, Molay Maza, así me buscan Molay Maza y ahí estoy. Y pues nada, eso, ¿no? El momento político que vivimos es muy importante, es muy trascendente. Este domingo va a ser una fiesta democrática en el Zócalo capitalino, yo espero que todos vayan allí. Yo creo que hay que ir con una bandera de Palestina, ¿no? Es una plaza, este es el momento político del pueblo donde se puede expresar de manera libre y abierta una solidaridad internacional, el humanismo mexicano y esto que Andrés Manuel López Obrador llamaba la fraternidad universal, se puede manifestar llevando una bandera de Palestina el sábado en apoyo a nuestra presidenta y en apoyo a el pueblo de Palestina y el pueblo de Gaza que está en lucha, ¿no? Ahorita Donald Trump está diciendo que Hamas tiene hasta el domingo a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos. También el tiempo es importante. Los tiempos, ¿quién pone el tiempo? ¿Quién impone el tiempo? Pero bueno, esa es otra discusión. Hasta el domingo a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, tiene Hamas para decidir si, si firma la trampa que le están ofreciendo, ¿no? Para condenar al pueblo de Palestina, o si no, van a desatar la guerra en Gaza, ¿no? Como si no hubiera habido ya guerra, como si no hubiera habido ya genocidio, y como si algún día Israel hubiera respetado algún tipo de acuerdo, ¿no? Cuando hicieron sus 20 puntos para tratar de engañar a la opinión pública, porque esos son los 20 puntos de Netanyahu y de Trump, que se hicieron a espaldas de la ONU, muy importante decirlo. Estos 20 puntos son para engañar a la opinión pública de que hay una propuesta de paz para Palestina, ¿no? Y no es una propuesta de paz, es una imposición de rendición, ¿no? Yo creo que ahí la voz más elocuente, una de las voces elocuentes, fue la voz de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que a pregunta expresa, ella lo que respondió es que primero hay que escuchar a los agraviados, primero hay que escuchar a los palestinos. Eso es fundamentalísimo, porque esa trampa que se le quiere imponer al pueblo palestino, pues es una trampa que se hizo en lo oscurito, sin escuchar a ningún palestino, ¿no? Sin atender la voz del pueblo palestino. Y pues ya veremos qué responde Hamas, pero lo cierto es que es la oferta que se le ofrece al pueblo palestino es guerra o guerra, genocidio o genocidio. Esos 20 puntos son una trampa, pero ya veremos qué decide la resistencia palestina, que no solo es Hamas. La narrativa trumpiana y de Netanyahu dicen que es Hamas, pero no. La resistencia palestina son varias organizaciones de la cual Hamas forma parte, pero no decide solo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos al domingo, salgamos a la calle aquí apoyando a nuestra presidenta y saludemos y observemos todo el despliegue de movimientos populares y sociales que se están desarrollando por la solidaridad con el pueblo palestino y en defensa de la humanidad.
porque hay cosas muy interesantes sucediendo en Italia, en Francia, en España, ¿no? Y acá en América Latina. Y pues eso, muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte y pues acá vamos a seguir en la lucha. Claro que sí, en pie de lucha siempre. Te mando un abrazo, Molay. Abrazo, Vicente, gracias. Gracias. Déjeme